Muy buen día, estimados. Mi nombre es Juliet Guzmán, soy estudiante de psicología y hoy les vengo a hablar acerca de la psicobiología de la depresión. Vamos a comenzar hablando de la interacción psicobiológica de la depresión. El enfoque biológico de la depresión data de los tiempos de Hipócrates, médico griego, que aplicando su teoría de los cuatro humores llegó a la conclusión de que la depresión se producía por un excesivo enfriamiento y acumulación de bilis negra. De ahí el término melancolía. Mele, que significa negro, y celos bilis, que aún sigue utilizándose. Siguieron estas muchas otras especulaciones de valor similar hasta que, al descubrirse la relación entre los efectos bioquímicos de ciertas sustancias y las modificaciones correspondientes del estado efectivo, comenzó a clarificarse el verdadero papel de, de esto y mucho más de 40 años. La tarea fue facilitada por el desarrollo casi simultáneo de las técnicas de laboratorio capaces de identificar pequeñísimas cantidades de componentes orgánicos, lo cual permitió medir la presencia de neurotransmisores cerebrales en sangre y otros fluidos orgánicos como orina, líquido cefalorraquídeo y saliva. Durante algún tiempo, la hipótesis biológica sobre la etipatogenia de la depresión compitieron por la credibilidad con las teorías psicodinámicas, conductistas y psicosociales, como si la comunidad científica considerara necesario tomar partido por una explicación restrictiva y comprometerse con una elección excluyente. Frente a todas las simplificaciones reduccionistas, ha comenzado recientemente a abrirse el paso a la nueva conceptualización integradora enunciada desde la manera siguiente por uno de sus más lúcidos proponentes, Aquiscal, 1973. Los estados depresivos son resultado de la interacción de múltiples factores genéticos, evolutivos, bioquímicos e interpersonales cuyos efectos convergen en el sistema límbico y originan una alteración funcional reversible en los mecanismos cerebrales de gratificación y refuerzo. Nótese en esta formulación el claro reconocimiento de la doble vía psicosomática, es decir, no solo la influencia de los factores biológicos en la conducta y el estado efectivo, sino también de la que ejerce la experiencia y los procesos mentales sobre la función e incluso la estructura cerebral. González de Rivera, 1980, dice esto. Los caminos hacia una depresión son múltiples y diversos, pero una vez que se establece un estado depresivo es inevitable, de cierto grado de alteración. Incluso, las inevitables variaciones de humor del sujeto sano o normal se acompañan por las modificaciones en la dinámica cerebral y sus correlatos neuroendocrinos, que son prontamente compensadas por los mecanismos homeostáticos que regulan la constancia del medio interno y aseguran el normal funcionamiento del organismo. Es muy posible que muchas depresiones sean abortadas antes de alcanzar rango clínico por los mismos mecanismos responsables de tan frecuente recuperación espontánea. Más que cuál es la causa de la pregunta importante: ¿cómo se mantiene la depresión? Especialmente si tenemos en cuenta las grandes capacidades de adaptación, autorregulación y defensa de los organismos. La, la teoría de etiopagenia en secuencia circular de González de Rivera tiene en cuenta estos aspectos, considerando una serie de factores de progenios encadenados en un mecanismo de retroalimentación positiva, el cual, una vez establecidos, tiende a automantenerse. Una manera gráfica de este concepto se resume en el círculo vicioso de la depresión, que se presenta en la figura 1. Por ejemplo,
Y de manera resumida, una situación crónica de estrés puede acabar el agotamiento de los mecanismos de neurotransmisión cerebral con el siguiente déficit: cateomalinas y serotoninas, lo que conduce a un estado depresivo en el desánimo, la indefensión, la desesperanza, propio de la depresión lleva a un estado de desinterés e inhibición generalizada. Con la siguiente inferioridad competitiva y aumento de riesgo de situación de pérdida tanto de la persona requerida como de las oportunidades de refuerzo y gratificaciones. Las experiencias de pérdida, aparte de ser estresantes en sí mismas, aumentan la vulnerabilidad ante el estrés, perpetuándose de esta manera el ciclo. La misma dinámica circular puede iniciarse a partir de cualquier otro de sus puntos, por ejemplo, una pérdida severa, un estado de indefensión aprendida o elaboraciones cognitivas pesimistas. A este respecto y abundando en el concepto de la interacción entre los procesos cerebrales y experiencias, es oportuno mencionar el estado de indefensión y, y aprendida, inducido según el procedimiento de Seligman, ya que está asociado a la depleción de neuropinefrina cerebral. Desde el trabajo clásico de Puppets en 1937, la corteza límbica ha sido reconocida como un sustrato neurológico de la emoción. A través de sus importantes conexiones con el hipotálamo y la corteza hemisférica, el sistema límbico juega un papel integrador esencial entre los impulsos interceptivos y los extroceptivos, especialmente en la región hipocámbica. No es de extrañar que, siendo el intermediario entre las partes más primitivas y las más elaboradas del cerebro y un órgano integrador de la experiencia interna y la externa, el sistema límbico sea también sede de la experiencia emocional. Después de todo, es a su nivel donde las vivencias adquieren todo su significado con respecto a la supervivencia del individuo y de la especie, y donde los impulsos intuitivos han de doblegarse a las limitaciones de la realidad. Finalmente, el cerebro neomamífero, el neocórtex excepcionalmente desarrollado en el ambiente, permite una mayor capacidad de protección e integración. Aparecen aquí las facultades intelectuales superiores tales como el pensamiento abstracto y la formación de modelos cognitivos que permiten, entre otras cosas, el pensamiento lógico, objetivante y la construcción de representaciones imaginarias de estado posible, de donde proviene nuestra capacidad para prever y preparar el futuro. Según estudios neuroanatómicos por Kandel, el sistema límbico es donde se almacenan las pautas innatas de comportamiento, especialmente las relacionadas con el establecimiento de lazos afectivos y la delimitación del propio espacio vital. Constituye también el sustrato neuronal de la emoción y está íntimamente ligado con el hipotálamo hasta el punto de que algunos autores incluyen el hipotálamo como parte integrante del sistema límbico y prefieren hablar del sistema limbohipotalámico.
La neuroquímica de la depresión. Es muy antiguo el concepto de la alteración en la química orgánica en la depresión, bien por acumulación de sustancias tóxicas, bien por el exceso o defecto de elementos normales, bien por el desequilibrio entre ellos. Con nuevos y más científicos datos, estos mismos conceptos básicos siguen operativos hoy en día, aunque el conocimiento no es ni con mucho definitivo. Sí parece cierto, sin embargo, que la disminución de monoaminas en el sistema nervioso central puede provocar depresión, mientras que su incremento corrige los síntomas en los enfermos efectos. Finalmente, vamos a hablar del resumen de los aspectos fundamentales. En ese orden, la depresión es el resultado final de la interacción de múltiples factores constitucionales, evolutivos, ambientales e interpersonales que modifican las pautas de neurotransmisión entre los hemisferios cerebrales y el sistema límbico y alteran de manera reversible los circuitos cerebrales de recompensa y castigo. El principal sustrato neuroquímico de esta alteración es una desregularización de monoaminas, neurotransmisoras de noradrenalina y serotonina, y posiblemente también de la acetilcolina y de las endorfinas. La difusión central de neurotransmisión, además de su repercusión en la conducta, origina alteraciones neurogenerativas y endocrinas, sobre todo en la secreción de cortisol, hormona tiroidea y hormona de crecimiento. El estado depresivo influye a su vez en las relaciones interpersonales, en el entorno y las pautas de gratificación, creando situaciones depresoras con experiencias de pérdida, indefensión y estrés, que influyen de nuevo negativamente en la actividad de los neurotransmisores, cerrando así el círculo vicioso de retroalimentación positiva que tiende a mantener la indefinidamente en el proceso.